Hello! I am Dr. Makihiro. I have discovered a new time machine. It's an incredible invent and stuff that I have invented. Would you like to know it? Okay, look at this. My incredible invent. Let's run for the background in the past times. What do you think? I brought an incredible element of the past. What is? Yes, it's a crown. The Davis crown. The king. The king who is mentioned in the Holy Bible. Oh, that's great. Bueno, mis queridos niños. Bueno, esto es un chiste, está ahí molestando. Bueno, como hemos hablado durante todo este tiempo del pasado simple, esto era un científico que había inventado un carro, que había viajado al pasado y que pues trajo supuestamente la corona del rey David. Bueno, mis queridos niños y niñas, continuamos con el tema del pasado simple. ¿Listo? Y volvemos acá a ver algunas de las cosas como Albert Einstein en una bicicleta, el DeLorean del carro de Volver al Futuro, una película que es vieja que te recomiendo si la puedes ver. ¿Listo? En fin, acá nos da a entender el tiempo, ¿cierto? El pasado. Como estamos hablando del pasado, hoy vamos a aprender cómo hacer preguntas en pasado simple. ¿Listo? ¿Están preparados? Are you ready? Today let's begin simple past questions. Bueno, vamos a recordar que en algún tiempo o en algún momento vimos que hay dos tipos de preguntas, preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Sí lo recuerdan? Do you remember? Sí, cuando vimos el presente simple. Igualmente, vamos a utilizar preguntas abiertas y preguntas cerradas para el pasado simple. So, closed question versus open questions. Y vamos a hacer un recorderis de que las preguntas, perdón, las preguntas cerradas son aquellas donde tú respondes sí o no. For example, did you watch the video about English class? Yes, I did. Tal vez el perezoso, el que no ay, no, me da mamera, me da pues molestia ver el video. No, I did not. I didn't. Entonces, vamos a tener en cuenta que el auxiliar para preguntar es did. ¿Recuerdas que anteriormente para el presente teníamos el do y el das? Muy bien, para este caso simplemente vas a utilizar el did para hacer las preguntas, ¿listo? Y tenemos una estructura muy básica. Vamos a tener en cuenta el verbo auxiliar que es did, el sujeto, el verbo principal. Profe, ¿por qué no va en forma de pasado el verbo? Pues bien, el verbo que tenemos acá no va en pasado porque el auxiliar es el que va a llevar el pasado del verbo. Y el complemento. By the way, by is a regular or irregular verb. By es un verbo regular o irregular. ¿Ustedes qué creen, niños? Muy bien, verbo irregular porque cambia su escritura en el pasado. ¿Listo? Y las maneras de responder es muy sencillo. Yes y no. We did, no we didn't o did not. ¿Listo? Entonces vamos a recordar que para responder sí o no simplemente utilizas el yes y el no, el sujeto y el auxiliar. Si es afirmativo simplemente did en este caso y si es en pasado did not o didn't, que es la contracción. ¿Listo? Y acá la tenemos did, listo,
con todos los pronombres personales I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Listo? Y el verbo más el signo de interrogación. No olvides colocar el signo de interrogación al final. Profe, ¿por qué no lleva un signo de interrogación al principio? Porque en inglés solamente se utiliza al final. ¿Listo? Y recordemos que did lo puedes utilizar también para hacer oraciones negativas. ¿Listo? Y recuerda, para decir sí y no en respuesta, simplemente dices yes, utilizas el sujeto, el auxiliar did, no, el sujeto, el auxiliar did, not o didn't, en este caso con la contracción. Entonces recuerda, este es el tipo de pregunta cerrada. Ahora vamos con las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, acá lo dice, open questions generate much more interesting discussions. Las preguntas abiertas generan más interés en las discusiones. ¿Listo? Vamos a recordar que las preguntas abiertas son aquellas donde tú pides información adicional. Como habíamos visto en el presente simple, si lo recuerdas, en el periodo pasado tenemos qué, cómo, cuándo, dónde. Esas mismas palabritas las vamos a utilizar en este caso. Para eso, una fórmula mágica muy sencilla para hacer preguntas abiertas, es necesario que tengas las WH question. Profe, ¿qué son las WH question? Las que tenemos acá en la imagen. What, where, when, why, who y how. What, que es qué o cuál, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, quién, how, cómo. Recordemos que va el auxiliar did, ¿listo? Sujeto, verbo y signo de interrogación. En este caso, el tipo de pregunta es para dar información adicional, ¿listo? Sencillo. Para hacer tus preguntas abiertas, simplemente ten en cuenta cómo se hacen las preguntas cerradas y simplemente le agregas antes del auxiliar la pregunta WH. Entonces tenemos acá que who para persona, what para una cosa o acción, when que se refiere al tiempo, cuándo, where a lugares donde, why una razón donde tú respondes cómo, por qué, because y how, cómo. ¿Listo? Bueno, entonces recuerda, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿listo? Y la manera de utilizar es con el auxiliar did, ¿listo? Para hacer ese tipo de preguntas. Bueno, acá hay una reflexión que quiero que te guardes en el corazón. Y la siguiente, y si lo quieres leer en tu Biblia, en casa, está en 2 Corintios 5:17. Dice, porque de tal manera, o más bien, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y está la siguiente parte. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como estamos hablando de pasado, ¿sí? El pasado es algo que se refiere a el atrás, ¿cierto? Es decir, a lo que ya aconteció, lo que ya terminó. Pues bien, recordemos que cuando venimos a Jesús, esas cosas viejas que solíamos hacer ya quedaron atrás. A veces el sentimiento de culpa, cuando hemos hecho algo indebido, viene a nuestro presente a afectar nuestra manera de vivir, ¿sí? A veces ese recargo de conciencia, cuando tú sientes que te duele algo en el interior porque lo hiciste, por eso es importante que en primer lugar reconozcamos ese error, ¿cierto? Pero cuando lo reconocemos delante de Dios, es decir, esto se refiere al arrepentimiento, ya las cosas viejas quedaron atrás, pasaron, todas son hechas nuevas, es decir, Jesús puede hacer una nueva cosa en ti. Y tú, papito, mamita que me ves, si en tu corazón en estos momentos estás luchando por algo que en realidad tú dices, no, esto me está afectando mi conciencia, es un buen tiempo para pedir perdón y para perdonar. Es un buen tiempo para que tú te acerques a Jesús y le digas, Jesús, aquí te entrego esto, te pido perdón. Y te puedo asegurar que Él va a llevarse todo eso y te va a colocar algo nuevo, va a hacer algo nuevo en ti. Entonces recuerda también a ustedes, niños y niñas que me ven, las cosas viejas pasaron.
que simplemente recuerdes aquellas cosas bonitas de tu pasado. Tal vez la vida no es fácil, claro que no, hemos tenido dificultades, circunstancias que golpean muy fuerte, pero simplemente te invito a que recuerdes aquellas cosas bonitas que han pasado en tu vida y que dejes atrás las malas cosas. Y eso es lo que nos ayuda para mantenernos. Recuerda esas cosas bonitas que Dios ha hecho en tu vida. Es la manera en la que tú te puedes mantener en el presente firme y no tan débil. El recordando aquellas cosas que Dios, que Jesús hizo en tu pasado, y es un bueno para recargar esas energías en el presente. ¿Listo, niños? Entonces recuerda, si lo quieres leer, está en 2 Corintios 5:17. ¿Listo? Está la segunda parte porque la primera parte dice: aquellos que están en Cristo, nueva creación son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vivamos el presente dejando atrás esas cosas pasadas. ¿Listo, niños y niñas, papitos, mamitas? Bendiciones, chaos, hasta la próxima.